Hola, hola, bienvenida a Sin Tanto Rollo. Me da muchísimo gusto tenerte por acá otra vez. El día de hoy traemos un episodio súper especial y súper lindo, pero antes de que comencemos te voy a pedir porfis que si te gusta mucho este podcast, este programa, le des like, te suscribas. Si estás en Spotify, nos ayudas mucho a que te suscribas justamente a nuestro canal para que te podamos avisar cuando tengamos un nuevo episodio, y lo mismo con YouTube, que te suscribas a nuestro canal y que le des me gusta y lo compartas en tus redes sociales. Ahora sí, vamos a comenzar. Te voy a pedir porfis que cierres tus ojos, inhala profundamente y vamos a concentrarnos en que estamos a punto de escuchar una información quizás diferente, que quizás ya habíamos escuchado, pero que ahora estamos listos y en el momento perfecto para comenzarlo a poner en cuenta en nuestra vida y a comenzarlo a aplicar. Vamos a dejar ahí afuera cualquier pendiente, problema o situación, entendiendo que si nosotros comenzamos poco a poco a aplicar este tipo de información en nuestra vida, darnos permiso de que sea de beneficio para nosotros y después a las personas que nos rodean. Inhala profundamente una vez más. Exhala. Y ahora sí, abre tus ojos y vamos a comenzar. Quiero comenzar diciendo que esta parte de poner límites, allá afuera se ha hablado mucho, pero yo siento que como que no hay un 1, 2, 3 sin tanto rollo, y justo por eso estamos aquí. Pero el poner límites es realmente para cuidar el amor que se tiene entre dos personas. Si tú no pones límites, pronto una persona se va a cansar o pronto una persona se va a sentir abusada o lastimada por la otra. Y los límites no es que las cosas van mal, no es que no te cae la otra persona, es porque en realidad la aprecias tanto y quieres tanto continuar con esta conexión, con esta relación o lo que sea, que por eso es que son tan importantes los límites, ¿va? Pero como no se habla ahí afuera de esto, es complicado, ¿va? Bueno, aquí te van las señales de que necesitas comenzar a poner límites en tu vida. Número 1, te cuesta expresar que algo te molesta o te hace sentir incómodo. Número 2, asumes responsabilidades que no son tuyas, aunque no te gustan ni te dan ganas de hacerlo por quedar bien con otros. Número 3, aceptas situaciones que luego te arrepientes de haber aceptado y te recriminas por ello. Siguiente, sientes agotamiento constante por la cantidad de responsabilidades que asumes, incluso a veces sientes resentimiento por esto que hiciste. Siguiente, prefieres que otros expresen estos límites por ti en lugar de tú. Sientes que las personas se aprovechan de ti constantemente, ya sea en tu trabajo, en tu casa, en el súper, en donde sea. Y sientes que no haces lo que te gustaría hacer, sino que lo que la gente espera de ti. Quizás te sientes identificada con una o con muchas, pero para mí, antes, a mí me costaba mucho poner límites y me costaba mucho identificar que los necesitaba en mi vida. Y entonces hacía cosas que no quería, aceptaba cosas que no me sentía cómodas. Vivía cosas muy incómodas y no podía decir cómo yo me sentía y no podía que yo pausara. Y entonces andaba por la vida viviendo y experimentando muchas cosas, pero cuando yo estaba sola o cuando estaba con alguien de confianza, como por ejemplo mi esposo, yo me la pasaba reclamando o me la pasaba enojada o me la pasaba diciendo todo lo que estaba mal. Y entonces, no sé, había alguien que me dijo algo y en lugar de yo contestarle, simplemente yo me quedaba callada, pero después todo el día me la pasaba molesta porque no me pareció justo. De repente en el trabajo pasaba alguna situación, me cargaban más trabajo o me decían más cosas y yo lo hacía, pero en el momento en el que yo lo hacía molesta porque en realidad yo no lo quería hacer o no fue algo cómodo. Y con eso toda mi vida, ¿no? Todas las cosas que yo hacía. Quizás te puedes sentir identificada con esto y la verdad es que a veces creemos que estamos haciendo mucho porque hablamos sobre eso con otras personas. Y entonces recuerdo que en alguna ocasión había una señora que nos ayudaba. Y entonces esta señora
hacía mucho ruido y hacía muchas cosas que a mí no me gustaban, y a veces iba, a veces no iba, a veces me contestaba de ciertas maneras, a veces gritaba, y yo sentía que estaba cambiando mucho esta situación porque me la pasaba hablando de eso con mi esposo o con mis amigos, y pasaba el tiempo y las cosas no cambiaban, pero yo me hacía creer que yo estaba trabajando constantemente para que esta situación cambiara, cuando en realidad lo único que tenía que hacer era dejar en claro las reglas o decirle a esta señora, ¿sabes qué? Ya no puedes seguir aquí, ¿no? Entonces, justo el que yo comencé a identificar que necesitaba comenzar a poner límites fue lo que hizo una gran diferencia. ¿Cómo fue que pasó esto? Simplemente comencé a ir a terapia y mi psicóloga me decía, es que te hace falta poner límites, es que esta situación tú la aceptaste, es que esta situación tal y tal y tal, todo sería diferente si tú pusieras límites. Y yo, ¿cómo? Ah, caray, ¿eso se podía? Yo no sabía que eso se podía hacer, ¿no? Y entonces comencé con lo primero, es que necesité tiempo para procesar los límites que iba a comenzar a poner. Y esto me tardó mucho tiempo, porque inclusive hasta, número uno, antes de que yo me enteré que tenía que poner límites, mi vida se sentía muy incómoda. Había veces que no quería convivir con ciertas personas porque tenía el miedo de que me pidieran cosas y yo no pudiera decir que no. Como por ejemplo, si vas con alguna tía o si vas con alguna persona, con alguna suegra o algo así, y entonces tú ya sabes que cuando vas a ir te van a pedir un montón de cosas y ya prefieres no ir para justo evitar los límites, ¿no? Entonces, cuando yo comencé a procesar todos los límites que iba a tener que poner en mi vida para que mi vida se sintiera cómoda para mí, fue un tiempo. Y al inicio fue comenzarlo a procesar imaginándome que eso iba a pasar. Y era una cosa rara, incómoda, porque me sentía contenta, porque iba a sentirme bien y porque iba a estar mejor, pero a la vez me sentía rara porque no sabía cómo se hacía, porque me daba pena hacerlo, porque sentía vergüenza de hacerlo y porque tenía el miedo de lastimar a las personas que les iba a poner los límites. Entonces, después de que pasé un tiempo y de que empecé a reconocer todo esto que yo sentía, el tema aquí es que, por ejemplo, cuando tú no llevas una vida en la que estás acostumbrada a no poner límites, ni siquiera sabes qué es lo que te molesta, ni siquiera sabes qué es lo que tú sientes, ni qué es lo que tú necesitas, porque te has callado por tanto tiempo que ya no sabes en dónde es. Y entonces pasó algo en la mañana y es la tarde y estás molesta y estás enojada o estás triste y ni siquiera sabes qué fue. Necesitas un tiempo para cuestionarte y para revisar qué fue lo que pasó. Y eso fue lo que yo comencé a hacer. Antes de poner límites, porque para mí eso era muy fuerte, comencé a observar cómo yo me sentía con cada interacción de cada persona. Y comencé a ver, mira, esto fue lo que me molestó, esto fue lo que no me hizo sentir bien, esto fue lo que me hizo sentir incómoda. Y comencé a observarlo, sin decírselo a nadie, simplemente comencé a observarlo y a conocerme, porque justamente no me conocía. Y poco a poco comencé a poner estos límites. Estos límites no eran de 1 a 100, fueron subiendo gradualmente, porque era imposible para mí y yo no lo sentía muy amoroso ponerlos directo. Por ejemplo, imaginemos que yo tenía el hábito de invitar a 100 personas a mi casa, porque mi esposo quería. Para mí era imposible decirle a mi esposo, oye, yo creo que nada más 50. Entonces yo poco a poco fui diciendo 90, 80, 60, como para encontrar un punto medio entre lo que yo sentía, lo que yo quería y mi esposo. Esta historia nada que ver porque nos encanta invitar gente a la casa, pero fue justamente así. El comenzar a poco ponerlos, pero lo que te voy a decir es que al inicio, el que yo los comencé a poner fue muy doloroso. Y fue muy cansado y fue difícil y fue una época que no me gustaría volver a revivir, yo creo, porque comencé a poner estos límites y yo me sentía súper culpable y sentía que estaba haciendo las cosas mal y yo creía que las otras personas tenían razón, porque obviamente cuando tú pones un límite, si la otra persona le va a dañar, va a echar un grito en el cielo y no va a estar cómodo y no lo va a dejar ir tan pronto y tan fácil. Entonces
yo comencé a hacerme la idea de que yo era mala y de que estaba mal y de que no era cierto. Y justo yo comencé a platicarlo con otras personas que habían vivido cosas similares a mí. Y comencé a platicarles, oye, estoy teniendo esta situación, acabo de poner este límite, ¿cómo ves? Y me decían, yo pasé por lo mismo, no te preocupes, tranquila. Y es que aquí va este tema. Las personas que salgan más afectadas por estos límites que tú estás poniendo son las que más se van a molestar. Y entre mayor sea su molestia, es porque mayor es su afectación. Entonces, aquí el tema no es que tú te lo tomes personal, es que claramente a ellos les está doliendo. Por ejemplo, imagínate que tú y yo tuviéramos una casa, ¿no? Y esta casa dijimos, vamos a rentársela a otra amiga. Y le decimos a esta amiga, ¿sabes qué? Te la damos gratis, ¿no? No nos pagues por algo, por XY, no te preocupes, no nos la pagues. ¿Y qué tal si ya pasaron 5 años y la situación sigue siendo la misma? A lo mejor tú y yo un día podemos decir, oye, ¿qué tal que si la comenzamos a rentar y comenzamos a dividirnos esto para ponerle mantenimiento, para a lo mejor irnos de viaje, para lo que sea que queramos ese dinero? Obviamente que si le decimos a esta amiga, la vamos a afectar, porque de 0 a 100, de un día al otro, le estamos pidiendo que pague o le estamos pidiendo que se mude a otra casa. Entonces, muchas veces cuando a una persona le estás poniendo un límite y la están afectando mucho, en ese momento su visión normalmente, lamentablemente, no es muchas gracias por estos 5 años que me ayudaste y que no pagué un peso de casa. Muchas veces es, pero ¿por qué eres así? ¿Pero qué ideas te están metiendo? ¿Pero qué te pasa? ¿Pero no sé qué? ¿Pero eres muy mala? ¿Pero es que estás cambiando? ¿Pero es que muchas cosas? Entonces, esta afectación o esta molestia que esta persona está teniendo, no te lo tomes personal. Habla muchísimo más de la otra persona que de ti. Y está hablando literalmente desde su molestia, desde su incomodidad, desde su herida, ¿va? Entonces, ¿qué pasó? Yo seguí este proceso de comenzar a poner límites. Me atreví a hacerlo un poquito cada vez más y más y más. Y es que el tema es que los límites no los pones con la persona que ves una vez en tu vida. No los pones con el señor de la tiendita. No los pones con el mesero que te atiende un día. Los pones con las personas que más convives. Y los deberías de poner con las personas que más quieres. Porque cada persona es muy compleja y los adultos somos muy complejos. Y lo ideal de una relación, de la que sea, es que las dos partes se sientan cómodas. Y cómo una persona se va a sentir cómoda poniendo límites y diciendo lo que necesita. No se vale de que sea nada más ante una persona, se vale que sea ante dos. Y eso es algo que pasa muchas veces con los papás o con los adultos, de que quizás tú hoy tienes un primito que antes era niño, y un niño normalmente no te pone límites, pero cuando ese niño se convierte en un adulto, ya son dos adultos los que la relación tiene que ser cómoda. Y entonces muchas veces es cómoda para el adulto más grande, pero no es cómoda para el más chiquito. Y es ahí donde necesitamos entender que merecemos estar en relaciones cómodas, ¿va? Entonces, te voy a platicar un poquito. Cuando yo comencé a poner límites, justo como te decía, creía que yo era la mala, creía que estaba haciendo las cosas mal, quería echarme para atrás y casi decirle a esta amiga de que no, discúlpame que te pedí mi casa, quédate 5 años más, perdóname y casi hasta te traigo unos chocolates porque no sé qué te sentí ese día, ¿no? Te juro que dentro de mí quería hacer eso, ¿no? Y lo que sí te puedo decir es que hay veces en mis inicios con esta parte de los límites, es que a veces era un mensaje, a veces era una llamada, a veces esos límites venían en un comentario. No se trata de que poner límites no es que crees una guerra con la otra persona, no es que te pelees, no es que le dejes de hablar, no, nada. Es simplemente un comentario para que tú te sientas cómodo y la otra persona puede ver por ella misma y puede hacer su comentario, su mensaje o su llamada para que esa persona también esté cómodo. Aquí el tema es que la primera vez que yo puse mis límites no lo hice muy bien y no me sentía muy cómoda y no estuvo tan lindo, pero poco a poco conforme lo hagas se va a sentir mejor. Y
por ejemplo, mi esposo es buenísimo con esos temas. Y mi esposo apenas si te está escuchando y si algo no lo ve bien o si algo no lo siente bien, luego te lo dice con una elegancia que a mí me gustaría tener. A mí me cuesta y a mí me cuesta y me lo dicen y yo lo pienso y digo cómo es la mejor manera y lo platico con mi esposo y veo con más personas cómo lo puedo hacer y entonces ya regreso y te digo, ¿no? Yo hoy agradezco, probablemente en algunos años sea mejor, pero para mí el día de hoy es mejor eso a no decir nada como lo hacía anteriormente, ¿no? Y lo que yo te puedo recomendar es que si te puedes evitar la parte del drama, si te puedes evitar la parte de comentarios innecesarios, si te puedes evitar las agresiones, es mejor. Porque muchas veces la parte de poner límites es simplemente decir lo que tú necesitas. Sí, regresamos a este caso ficticio de la amiga. No es que tú llegues con tu amiga y le digas, eres una gorrona, eres una no sé qué, llevas tanto tiempo en mi casa viviendo gratis y no sé. No, simplemente, oye, ¿sabes qué? Ya no me siento cómoda con el trato que hicimos hace 5 años. Necesito platicar contigo porque o te voy a necesitar cobrar o necesito que salgas de la casa. Y siento que eso es algo que pasa mucho. Confundimos esta parte de poner límites con agredir a las otras personas. No le tienes que decir ningún comentario extra, simplemente lo que tú necesitas y eso es más que suficiente, ¿va? Aquí, ¿qué hacer cuando alguien te pone un límite? Que es la otra parte que no se habla allá afuera. Imagínate que alguien externo a ti de repente llega y te pone un límite. Si tú eres alguien que nunca te han puesto límites o que no sabes sobre este tema o que es algo que tú no ejecutas en tu vida, puede ser muy frustrante porque dices, ¿qué le pasa a ella? ¿Cómo que se está atreviendo a vivir una vida cómoda cuando tú misma no te lo permites a ti misma? Entonces, yo lo primero que te diría y la primera recomendación que te diría es entender que todo esto nunca es contra ti. Es entender que las personas tienen sus razones y que normalmente poner estos límites no es fácil. Que si te están poniendo un límite es porque lo necesitan, es porque llevan mucho tiempo pensándolo, es porque llevan mucho tiempo buscando la manera y cómo comunicarlo. Entonces, lo peor que puedes hacer es tomártelo personal. Número 2, aceptar que todos tenemos una historia de vida completamente diferente y que tenemos heridas completamente diferentes y que lo que para ti es una exageración, para el otro no lo es. Entonces, ¿qué tal si a lo mejor yo estoy tocando mucho a una persona de que, no sé, imaginemos, ¿no? Que viene un invitado aquí y yo le estoy agarrando la rodilla o le estoy agarrando el brazo. Yo no sé si esa persona se siente muy incómoda de que lo toques y para mí a lo mejor que esa persona me diga, Carlita, por favor no me toques, me siento muy incómodo. Está bien, yo no sé cuál es su historia de vida y mi labor es respetar ese límite y está bien. No pasa nada, ¿no? Tercer punto, recuerda que esto no se trata sobre ti, es sobre cómo la convivencia puede ser mejor y aceptar que la otra persona está deponiendo de su parte para sentirse más cómoda y poder convivir contigo por más tiempo y tú también puedes hacer lo mismo y tú también puedes poner los límites. No se trata de hacer una guerra de límites de, tú ya me pusiste uno, yo también voy a poner uno. No, simplemente cuando lo creas conveniente y cuando realmente lo necesites, hazlo, ¿no? Punto número 4. Si de repente ese límite, imaginemos que ahora tú eres la amiga que le están pidiendo esa casa, antes de cualquier cosa, de contestar, de ser grosera, de lo que sea, si lo necesitas, tómate el tiempo de procesar este límite y darte cuenta qué hay detrás. Si tienes miedo, si sientes mucho coraje, si te duele, entender que no se trata de que es culpa de esa otra persona, entender que no hay que hacerla responsable, es que probablemente hay algo que a ti te está incomodando y que hay una manera en la que lo puedes solucionar, sí, pero que no tiene que ver con esa persona y tiene todo que ver contigo. Y por último, punto número 5, no te recomiendo hacerte ni el sentido ni el orgulloso, porque imagínate que una persona ya tuvo la valentía y el trabajo personal para ir contigo y decirte su límite. Si tú llegas y eres orgulloso, le haces un trama, haces manipulación, le haces la ley del hielo o lo que sea, esa persona se va a sentir muy incómoda y probablemente no te va a volver a poner un límite, pero eso necesariamente no es bueno. ¿Por qué?
porque la persona poco a poco se va a ir alejando de ti. Y entonces, en lugar de decir, wow, con este amigo me siento súper contenta y siento que puedo ser yo, porque eso es ser tú. Cuando tú pones tus límites, estás siendo tú, estás diciendo tus necesidades y estás diciendo lo que tú necesitas. Y es importante comenzar a reconocer tu verdad y respetarla. Mi verdad es que a mí no me gusta que me toquen. Y esa es mi verdad. Y yo la puedo decir y voy a ser bienvenida en donde la respeten. Y está bien. A lo mejor tu verdad es que, no sé, no te gusta que lleguen tarde. Y es importante respetarla y es importante que tú la digas. Porque cuántas veces no nos ha pasado que alguien hace algo y tú estás súper enojado y estás súper molesto, pero no se lo dices. Y entonces esta molestia se multiplica muchísimo más. Y como te digo, no hay necesidad de agregarle chismarrajo, ni drama, ni nada. Es tu verdad y ya. No la tienes que justificar, no la tienes que decir. Es simplemente lo que tú necesitas, lo que a ti te gusta y con lo que tú te sientes cómodo. ¿Cómo comenzar a vivir una vida con límites? Aquí te va. Punto número 1, autoconciencia. Antes de poner cualquier límite, necesitas saber cómo tú te sientes. ¿Qué necesitas? No, que este límite que quieres poner no venga de un berrinche, no venga ni de una venganza. Venga realmente de tu necesidad y de cómo tú te sientes y de qué necesitas. Y aquí lo que yo te recomiendo preguntarte es cómo te sientes después de cada interacción o después de cada situación. Por ejemplo, si tú de repente hay ciertos momentos de tu vida donde después de vivirlos te sientes incómoda, comienza a entrar a estos eventos con mucha conciencia y como muy cuidadosa de qué es lo que te está molestando. Por ejemplo, a lo mejor y cuando tú vas con tu familia, te sientes muy incómoda al salir. Y no es que no los quieras, no es que no te la pases bien, es que en realidad posiblemente hay muchos límites que se están violando. A lo mejor hay ciertos grupos de amigos que los quieres mucho, te la pasas increíble, pero no te sientes bien después de que convives con ellos, por lo que sea, por algo. A lo mejor con tu pareja, a lo mejor con tus hijos, a lo mejor con personas que quieres mucho posiblemente. Entonces es comenzar a ver cómo te sientes después de esta situación o de esta interacción. Especialmente yo comenzaría a preguntarme y a cuestionarme cuando estas situaciones son comunes o son constantes. Si hay un grupo de amigos que cada semana o cada 2 semanas ves, revisa cómo te sientes, si hay algún límite que puedas poner para que te sientas mejor. Punto número 2, y esto a mí me ha ayudado mucho. Comienza a visualizar como que estás tú en algún lugar y tienes una barrera o un escudo del color que tú quieras, del material que tú quieras, pero comienza a imaginar que tienes este espacio, que tienes esta distancia ante todo el mundo. No tienes que visualizarlo con una luz dorada, lo como tú quieras. Simplemente visualiza que tienes espacio personal y que no permites que este espacio personal se viole y que estás a salvo y que estás bien. Y ve cómo te sientes con ese espacio. Y este espacio puedes comenzar a imaginarlo en diferentes situaciones. Por ejemplo, imaginemos que te gusta ir a casa de tu tía, ¿no? Pero te la pasas increíble, pero últimamente ya no quieres ir porque tienes miedo a que te pidan algo o a que te digan algo o que te hagan sentir mal con algo. Y ahora visualiza cómo te sentirías si vas y ya no hacen esto o ya no pasa esto. Posiblemente nuevamente te regresen las ganas de volver a convivir. Y aquí lo que tú puedes comenzar a hacer es, identificar que puedes comenzar a poner este límite, ¿va? Punto número 3, la respiración es muy importante. Si hay algún momento en donde alguien cruzó un límite tuyo, o te sientas invadido o muy enojado o muy cansado o muy molesto, la respiración siempre ayuda. Ya sea que cierres tus ojos y respires profundamente y visualices justamente este espacio personal, o que te vayas a caminar o te despejes o platiques con alguien. Pero siempre el comunicarnos y el respirar hacen una gran diferencia en cómo nosotros nos sentimos. No sé si te ha pasado, y justo ese es el tema, ese es el problema, que cuando tú platicas con un amigo de lo que a ti te molesta o de cómo tú te sientes como un alivio instantáneo, ¿no? Que en realidad no es real,
porque la próxima vez que tú convivas con esa persona va a volver a pasar una situación similar. Es por eso que sí te recomiendo hablar con un amigo para que te ayude o con tu psicóloga, obviamente, para que te ayude a poder entender estos límites que tú necesitas, pero eso también lleva la responsabilidad de que pongas esos límites. Punto número 4, la comunicación clara. Date permiso de hablar directo y claro y simplemente sobre tus límites. Como te decía, no hay necesidad de justificarlos, no hay necesidad de explicarlos, no hay necesidad de esforzarte demasiado en que la otra persona lo entienda, porque eso en realidad no está sobre tu control. Aquí lo importante es decir lo que tú sientes y lo que tú necesitas y ya. No puedes controlar cómo va a reaccionar la otra persona. No puedes controlar si lo va a tomar en cuenta. No puedes controlar absolutamente nada. Lo que está de tu lado y lo que es más valioso es que te des permiso de hablar y simplemente comunica lo que tú necesitas. Al final del día, poner límites es comunicar lo que tú necesitas o lo que tú sientes para poder llegar a un acuerdo amoroso en eso. ¿Ok? Punto número 5. Date permiso de tomar y pasar tiempo contigo. El que tú estés en espacios en donde estés con gente que quieres, pero también estés solamente contigo, te va a dar el espacio para que te conozcas y para que entiendas qué se siente bien, qué no se siente bien. Aparte de que te ayuda a recargarte energéticamente y aparte también refuerza y te recuerda que el pasar tiempo contigo también es valioso y que lo que tú tienes que dar es valioso. Muchas veces tenemos como esta prisa y esta necesidad de estar acompañados todo el tiempo. Y eso muchas veces no significa que estés en momentos o en situaciones de mucha calidad o de mucho amor. Simplemente hay mucho ruido. Entonces, el que tú te tomes espacios sola y a tus momentos y a tus medidas te va a ayudar a poder elegir mejor. Eso es lo más importante. Punto número 6. Rodéate de personas que tengan una energía positiva. El tomar límites y el poner límites a mí me encanta porque es entender que estás tomando las acciones necesarias para transformar tu vida. Y es un regalo de amor hermosísimo. El que tú digas, voy a crear una vida en la que yo me sienta cómoda es lo más hermoso que puedes regalarte. Y eso obviamente va a tomar en cuenta que no todas las personas le van a entrar, que no todas las personas están dispuestas a hacer estos cambios, que para muchos, como a lo mejor la amiga, puede decir, ay, pues ¿qué te cuesta que me sigas rentando tu casa 5 años más? Y eso obviamente tú puedes decir, elijo quedarme aquí o no elijo quedarme aquí, elijo seguir con este grupo de amigos o ya no elijo seguir con este grupo de amigos. Pero realmente lo que yo te diría que más te va a ayudar es que te juntes con personas que no son tóxicas, que te llenen de esta energía positiva, que entiendan que tus límites son importantes y que hay que respetarlos y que te sientas nutrido. Que no te sientas drenado, que no te sientas cansado. Porque aquí, y regreso un poquito a la parte de los límites, nuestros límites normalmente vienen, justo como te decía, desde nuestras heridas. Y el que tú comiences a conocer tus límites y a protegerte te va a ayudar a que puedas comenzar a sanar desde otros lugares. Y a decir, ¿sabes qué? Yo no necesito personas que me humillen. Ya no quiero eso. Y eso te va a ayudar a sanar y a brillar de una manera completamente diferente. Ya no quiero personas que no valoran mi tiempo. Ya no quiero personas que no valoran mi trabajo. Ya no quiero personas que solamente me quieren porque hago mejor su vida y no porque hay una mejoría de nuestras vidas en conjunto, ¿no? Aquí el punto número 7 justamente es practica el decir no. No quiero. No se me hace a gusto, no me hace sentir bien, sin sentirte culpable. Como te digo, sin que te justifiques, sin que te hagas chiquito, sin que estés todo el día pensando en qué va a pensar la otra persona, en qué va a decir, en lo que sea. Simplemente, no, muchas gracias, en este momento no me siento cómoda, no, muchas gracias, en este momento no puedo, o me encantaría la próxima semana, o no me conviene, o lo que tú quieras, ¿no? Y al justamente decir estos límites y al practicar el no, te va a ayudar a entender que te puedes proteger y que puedes proteger tu energía. Desde la señora que te está ofreciendo el jamón en
tal lugar en el súper a decirle, no, muchas gracias. No le tienes que decir, es que señora, me acabo de lavar los dientes y es que señora, ahorita estoy a dieta y que no sé qué. Es que señora, mi papá es vegano y entonces yo no como. No, gracias. Y ya, tan. Punto número 8 es que te des permiso de reflexionar constantemente. Porque si tú tienes el hábito, por ejemplo, comienzas a desarrollar el hábito de escribir en las noches y reflexionar cómo te fue en tu día, cómo te sentiste, vas a poder entenderte mejor y vas a poder conocerte mejor. Y vas a ver otra manera de la próxima vez que me pase esto, cómo lo puedo manejar o cómo me puedo sentir, ¿ok? Yo te recomiendo muchísimo que comiences a aplicar este episodio, que lo escuches probablemente en algunos meses otra vez para que puedas nuevamente hacerlo, pero lo que sí te puedo decir es que cuando comienzas a poner límites, comienzas a vivir una vida más tranquila y más amorosa. Es correcto, comienzas a hacer una vida con menos personas, pero con más situaciones que te llenan más y con más momentos que te hacen sentir bien. Porque hay veces que justo sale este miedo. Y lo decía por aquí arriba. Cuando yo comenzaba a pensar en mis límites y en poner límites, vi que salieron mis miedos más profundos y mis heridas más profundas. ¿Qué tal que si me abandona por cuando yo pongo este límite? ¿Qué tal que si me rechaza cuando yo ponga este límite? ¿Qué tal que si me humilla cuando yo ponga este límite? Y eso en realidad a mí me ayudó como reflector para comenzar a trabajar aún más en mí y a no simplemente estar huyendo de estos límites, sino decir, ¿sabes qué? Me doy permiso de vivir bonito y me doy permiso de crear una vida cómoda y digna y bonita para mí y para los que nos rodean. Espero que este episodio haya sido de beneficio para ti. Si te gustó, porfis, compártelo, darle me gusta y suscríbete a este canal y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Nos vemos!